Hoy nos visita... Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Les comentábamos bien temprano en la mañana en el pase con Vanessa que anoche había habido una reunión en la sede de la Casa Radical. Uno de los temas, o el principal convocante, está relacionado con la postura de la primera minoría en el Parlamento local respecto del presupuesto. Está el presidente del Circuito Centro de la Unión Cívica Radical, Marcos Curleto, nos visita en la radio. Marco, buen día, bienvenido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, ¿qué saldo dejó el encuentro? ¿Estaban todos los concejales o parte de ellos? Estuvieron presentes Gabriela Abrile, Antonella Nali, porque era una convocatoria del partido, no pudo acompañar por un compromiso personal que tenía Laura Basqueto, pero bueno, estuvieron participando en una convocatoria que se hizo de los 3 circuitos a los fines de poder tener un ida y vuelta respecto a un tema central para lo que tiene que ver con el futuro del gobierno de la ciudad, que es la discusión del presupuesto municipal, ¿no? La verdad que fue muy interesante, hubo una buena convocatoria y pudimos interactuar con los concejales, nos plantearon con claridad por qué se habían abstenido en la primera lectura del presupuesto, y tenía que ver con la necesidad de darse más tiempo para estudiar en profundidad y poder hacer sugerencias de modificaciones y tener en claro sobre todo la parte más compleja quizá del presupuesto, que es identificar cómo van a impactar en términos tributarios y de cargas para los ciudadanos los aumentos previstos para el año que viene, que tienen que ver con las contribuciones municipales, que en general están atados a fórmulas polinómicas y cuestiones matemáticas complejas de entender y complejas de explicar, ¿no? ¿Tienen en claro cuánto van a aumentar? Porque hay cifras generales, un 500% que dice, bueno, es poco para los que pagan 2.000 de agua, van a pasar a pagar 10.000. Bueno, pero... Bueno, a ver, una aclaración primero. El bloque lo va a estudiar, va a profundizar de cara a la segunda lectura, va a hacer sugerencias de modificaciones seguramente, y a partir de ahí definirá si vota a favor o en contra. Ayer no es que se definió qué tenía que hacer, ni que el partido fue con una postura de indicarles qué tenían que hacer, sí rasgos generales preocupantes que se plantearon ayer en la discusión. El bloque tiene la idea de fortalecer desde su postura la transparencia del uso de los recursos, de que sean eficientes los gastos y demás, que son cuestiones lógicas. Sí se desprende de un primer análisis que hay una fuerte carga impositiva o contributiva para el año que viene. Habitualmente uno dice impuestazo. Del mensaje de elevación que manda, donde se explica en líneas generales, hay un 200% que no se condice con las expectativas inflacionarias para el año que viene, que digo, independiente... 200% más. 200% más, que además habilita para el caso de inmobiliario, hemos, comercio, industria y también parquímetros la posibilidad de estar actualizando eso por un coeficiente bimestralmente, es decir, que cada 2 meses esté la posibilidad de aumentar. Otro rasgo preocupante de la ordenanza de presupuesto que se envía es que en muchos aspectos que hacen a la posibilidad de disponer de determinados fondos específicos, de determinadas cuestiones que tienen que ver con el uso de los recursos económicos del municipio, se le quita potestades al Consejo, cosas que antes tenían que ir al Consejo para que las aprobara, hoy solamente se plantean como toma de conocimiento, con lo cual... Y bueno, el uso de algún fondo específico o de algún excedente o de alguna cuestión vinculada con administración de recursos para pago de intereses de deuda y demás, que antes debían pasar por el Consejo Deliberante, hoy solamente van a ser comunicados al Consejo Deliberante. Y eso muestra... aprobación, le mandan, vamos a usar esta plata para tal lo cosa. cual es preocupante porque en definitiva el oficialismo tiene una mayoría automática y no requiere una mayoría específica para ese tipo de cuestiones, pero ni siquiera hoy quiere pasar por el Consejo. Y eso informal, mínimamente. Sí, marca una línea ya de desprecio para con el órgano legislativo que viene de antes, de cuando nos quitaron la posibilidad de discutir el boleto del transporte urbano. Ahora se anunciaron ayer cambios en la modalidad de transporte para taxis, remis y las plataformas electrónicas, que en definitiva es una respuesta a una iniciativa que sostenía el bloque nuestro de la gestión anterior y que se profundizó con el planteo que hicieron Antonella Nali y Gabriela Abrile, vinculado con un proyecto de ordenanza para legalizar las plataformas. Y también le quitan la potestad del Consejo Deliberante de fijar las tarifas ahí.
Hay un desprecio, digamos, por la actividad legislativa que en definitiva tiene un rol institucional importante de control, incluso agrego esto de que decía, tienen la mayoría para sacarlo, pero mínimo que se pueda generar el debate, es como que se está intentando negar ese debate. Y la verdad que lo otro que más preocupa, más allá de lo que va a ser la carga para muchos vecinos, tenemos el parquímetro más caro de la provincia, salió el otro día un informe. Sí. Nadie ha dado explicaciones en los últimos 10, 15 años de que se implementó este sistema de cuáles fueron los resultados, porque el objetivo que tenía el parquímetro era ordenar el tránsito en la ciudad. Eso no parece estar sucediendo, y nadie sabe a ciencia cierta cuánto le genera al municipio, cuánto pierde el municipio. Y cuando en mi caso me tocó ser concejal, se lo pedí al secretario de Economía, las veces que fue a prestar informe, la respuesta fue que era muy complicado obtener esos números. Bueno, si el secretario de Economía no lo sabe, es difícil de justificar que ese sistema siga existiendo, ¿no? Entonces, bueno, se desprenden esas cuestiones y sobre todo el tema social. Salió un informe también hace unos 15 días atrás de que Río Cuarto es en la región pampeana del país, que supuestamente es la más rica, una ciudad que tiene una situación de pobreza que está por encima del 50% y no se condice con las inversiones que tiene previsto el presupuesto en términos de contención social para el año que viene, esa realidad que nos están mostrando, ¿no? Marcos, entre las cuestiones que se modifican en el presupuesto 2025 ligados con la carga tributaria, también se hace más gravoso el costo de incumplir con el pago de los impuestos y servicios. O sea, entrar en mora implica hoy un interés por morosidad que bueno, se hace más grave. Eso es algo que surgió ayer, incluso varios de quienes estaban asistiendo, que además de ser militantes políticos, son contribuyentes, como todos, digamos, de las tasas municipales. Uno de los planteos más preocupantes no es algo que va a pasar el año que viene, eso lo está analizando el bloque con mayor detalle, sino algo que se viene dando de que, así como por un lado, entre comillas, se premia esto del contribuyente cumplidor, que es lo que el oficialismo viene vendiendo como un dato positivo y que uno puede coincidir, la realidad es que no tiene lógica cómo se castiga a aquel que, en una situación económica además muy compleja para todos los argentinos, como la que estamos atravesando ya hace varios años, pero que se ha profundizado este año, se castiga muy fuerte con la morosidad a quien no paga EMOS o quien no paga el inmobiliario o quien no paga comercio e industria. E incluso, bueno, lo que estamos analizando es si esas tasas de interés no rozan la usura de alguna manera, y es preocupante que el municipio tenga esa mirada respecto de la morosidad para con los contribuyentes, insisto, sobre todo en un contexto... Usura porque están por encima de la media. Y ayer los planteos que se hicieron a partir de algunos ejemplos de algunos atrasos que le ha tocado experimentar a algunos de quienes estuvieron participando de la reunión, en 1 o 2 meses a lo mejor un interés del 30-40%, digamos, con lo cual es algo que vamos a estudiar y vamos a chequear, más allá de las expresiones que se volcaron ayer en los casos particulares, gente que conocemos. Si debes 10.000, pasan 2 meses, debes 14.000. Eso fue lo que plantearon. La verdad que a mí no me ha tocado en lo personal experimentarlo porque lo tengo cargado y es automático el pago de las contribuciones municipales, pero sí es cierto que hay todo el tiempo en el Consejo Deliberante mucha gente que va a plantear la posibilidad de la exhibición o la condonación de deudas, y nunca habíamos analizado el tema de la morosidad. Bueno, evidentemente después de la reunión de ayer es algo que seguramente el bloque se llevó como consigna para estudiarlo. Porque insisto en esto, una cosa es que te premien por pagar a tiempo y que te cobren un interés por no pagar a tiempo, estamos todos de acuerdo, y otra cosa es que ese interés en un contexto de una economía muy complicada tenga una carga de morosidad que esté por encima de lo que el propio mercado, digamos, te impone. Está con nosotros en el cara a cara Marcos Curleto, que es el presidente del Circuito Centro de la Unión Cívica Radical, a propósito de la reunión que se produjo en la jornada de ayer, tarde-noche, en la Casa Radical para analizar la cuestión presupuestaria. Tengo referencia por haber hablado con algunos dirigentes que hay un cierto grado de molestia al radicalismo porque buena parte de las ideas que el partido impulsó en la campaña ahora las está materializando la municipalidad. ¿Eso no es motivo de satisfacción o hubieran preferido que fuera de otra manera? A ver, si se hace con hipocresía, no.
en buena hora que tomen las ideas de la oposición. Me parece que una democracia que funciona bien debería tener esta posibilidad de que cuando hay una idea buena, no importa de dónde venga, el gobierno la tome. ¿Pero por qué cree que hay hipocresía? ¿Por qué hipocresía? ¿Por qué? Porque se planteó en la campaña la posibilidad de bajar la presión fiscal sobre los contribuyentes de Río Cuarto. El gobierno por un lado dice que quita 80 tasas, pero esas 80 tasas que quita para el 2025 impactan cero en el presupuesto municipal, mientras que las tasas que sí impactan y que son las que todos aportamos se van en un 200% y en algunos casos, por lo que se ha podido analizar hasta ahora, pueden llegar hasta el 400, 500% de aumento porque hay rezonificación. Insisto en esta cuestión matemática compleja de explicar a la gente, pero lo va a haber impactado cuando en enero, cuando estamos todos relajados y que le llegan los cedulones, va a decir, che, ¿y esto es lo que me llega ahora? Bueno, va a ser, si esto no se modifica, o si no hay una posibilidad de discutir en el Consejo, va a ser una carga bastante pesada para los contribuyentes por lo que estamos analizando, por lo que nos comentaron los concejales, que es lo que vienen estudiando y seguramente sobre lo cual van a proponer modificaciones de cara a la segunda lectura. Lo otro que vemos con preocupación es que nunca reconocieron el problema de transporte y los errores que cometieron en la gestión anterior. Sobre el final en la campaña de Rivas anunció cambios. Los cambios que anunciaron ahora vienen de la mano de cosas que venimos proponiendo nosotros. Está perfecto, pero no hay una autocrítica de eso. Pero le hubiese gustado que los convocaran, los sentaran a la mesa, muchachos. Seguramente. Nos gusta su idea. Pero claro, ¿cómo? Ahora hacen un anuncio ayer respecto de las plataformas electrónicas, sí, que lejos de tomar un proyecto que estaba bien trabajado, que tiene más de 15 artículos donde se ve cada una de las partes de lo que se debería, por lo menos para debatirlo, ¿no? Modificar para ordenar el tema del transporte privado, taxis, remises, plataformas, etcétera, salen con anuncios sueltos que ni siquiera los tenemos claro de qué se va a tratar en términos de ordenanza, porque eso también hay que normativizarlo. Sí. Pero además, por otro lado, hacen anuncios en el transporte, pero no le están diciendo a la gente que lo mismo que emitieron en letras, 2.000 millones de pesos, es lo mismo que está presupuestado el año que viene para pagarle en subsidios a la SAT para poder sostener el transporte público. Tampoco le dicen que así como el gobierno nacional se corrió del subsidio que se daba hasta el año pasado para el transporte público del interior, también la provincia se corrió ahí. La provincia está anunciando el transporte interurbano y que va a revolucionar el transporte y que se va a hacer cargo, pero no le dice a los cordobeses que en cada uno de los municipios le sacó también el subsidio, porque ese subsidio que se da era tripartito, 1/3 nación, 1/3 provincia, 1/3 municipio. Hoy lo está afrontando solo el municipio, o sea que no solo hay que decirle a Milei que no puso más plata, sino que también hay que decírselo ya llora. Y esas cosas el gobierno no los dice porque sigue siendo una continuidad de un gobierno que hace lo que le definen en Córdoba los gobernadores. Antes que Areti, ahora ya llora. Le tiraron el problema de la seguridad, todo muy lindo con la Guardia Urbana. Tenemos móviles nuevos, 0 kilómetros de la Guardia Urbana, que ante delitos no puede intervenir, pero la policía sigue sin infraestructura, sin móviles, sin los agentes suficientes, y tenemos cada vez, ante esta situación que decía yo de pobreza, que nadie dice nada, parece, ahí donde digo yo la hipocresía, che, Río Cuarto, la zona más rica del país, una de las zonas más ricas del país, está con los índices de pobreza más altos, nadie dice nada, nadie se hace cargo, y encima en el presupuesto municipal, cuando uno analiza las secretarías blandas, entre comillas, salud, desarrollo humano, no se condice la inversión. Si vamos a las fundaciones, hoy va a tener más presupuesto, casi un 300% de la Fundación por la Cultura, que me parece valioso, soy un defensor de la cultura, de aumento con respecto a 200% de lo que tiene que ver con la Fundación para el Desarrollo Social, es decir, quien tiene el contacto más directo de asistencia con un montón de gente que hoy está por debajo de la línea de pobreza. Marcos, para finalizar, ustedes están criticando a la municipalidad por falta de institucionalidad. Y también la están criticando por aumento de el costo tributario. Ambas cosas un sector del radicalismo no lo termina avalando, dándole la gobernabilidad al gobierno nacional. No hay un desapego por la institucionalidad del gobierno nacional también, que un sector del radicalismo se lo termina dando a ese desapego, y también por lo gravoso del impacto del ajuste que están pagando jubilados, asalariados, y hay un sector del radicalismo que lo justifica. Sí, Guillermo, a ver, yo creo que el radicalismo está en un proceso de revisión de hacia dónde va. No solo el radicalismo, creo que también le pasa al peronismo, sí. Es decir, toda la política tradicional entró en crisis con el emergente Milei. Yo debo reconocerle algo, Milei se ha animado a dar discusiones, después yo puedo no estar de acuerdo en cómo, de cosas que la gente está esperando porque tenía un nivel de hartazgo. Es decir, plantear discursivamente, después veremos cómo se hizo en los hechos, que se corran los intermediarios de la pobreza, que muchos sabemos que hacían negocios con los pobres,
es algo que la sociedad va a acompañar. Que se ponga en tela de juicio, por ejemplo, que funcionarios de la AFIP cobren 40 millones de pesos, después vemos cómo tocan la AFIP y si no la destruyen, ¿no? Pero en términos discursivos, creo que es lo que lo sostiene Milei. Y es lo que pone en una situación compleja e incómoda al discurso político tradicional, ya sea el peronismo o el radicalismo. Ahora, nos queda muy lejos, vamos a hacer nuestro aporte, vamos a dar nuestro debate en el partido para ver cómo aportamos en la discusión provincial y en la nacional. Ahora, en lo local, lo mismo que yo le critico a Milei, que es la falta de institucionalidad, tratar de esquivar el Congreso porque no le dan los números, se lo voy a criticar. Estoy hablando yo, Marcos Curleto, claro, presidente de la UCR Río Cuarto, que no necesariamente es la actitud que están teniendo todos los radicales en todo el país. Estoy tratando también de ser tolerante y comprensivo de que la situación es compleja. Estamos en búsqueda de un liderazgo, de una línea política que se perdió hace un tiempo y que hay que recuperarla, y eso no se hace un día para el otro. Pero bueno, vamos a hacer lo que nos queda cerca. ¿Qué nos queda cerca? Ser una alternativa de poder a futuro en Río Cuarto, ser un organismo de control partidario y desde el bloque de lo que hace el gobierno en Río Cuarto, que se presenta como un peronismo distinto, de buena forma y demás, pero que a nuestro juicio hace muchas de las cosas que dice en las palabras estar en desacuerdo. Y sobre todo esta institucionalidad y esta carga tributaria también va de la mano con un detalle no menor. El municipio durante muchos años se jactó de tener superávit. El mismo secretario de Economía que estaba con Llamosa, que hoy está con De Rivas, que es Pablo Antonetti. Ese superávit desapareció mágicamente en menos de 3 meses. De Rivas estaba en campaña, una semana antes de que se votara, había un superávit de 3.000 millones de pesos. El primer informe trimestral que dio arrojó un déficit de 2.000 millones de pesos. Se desaparecieron 5.000 millones de pesos en la Municipalidad de Río Cuarto en medio de una campaña electoral. Eso también es baja calidad institucional, hipocresía y falta de sensibilidad social, porque no es que se enteraron que había una crisis económica después de la elección. Lo sabían porque ya la estábamos atravesando. Entonces hice responsabilidad de haber quemado recursos a mansalva, solo los fines de sostenerse en el poder, sin dar explicación alguna, y a costo de lo que va a implicar los aumentos tributarios para el año que viene y la falta de herramientas para dar contención social a una ciudad que lo necesita a gritos, porque el 52% de los hogares está por debajo de la línea de pobreza, es de una hipocresía, de un cinismo y de una falta de sensibilidad social que me sorprende de un gobierno que se dice justicialista. Gracias, Marco, por venir, muy amable. Gracias Marco Curleto, el presidente del Circuito Centro, después de la reunión que con concejales hubo en la Casa Radical, que por lo que tengo entendido asistió mucha gente, ¿no? Hay un radicalismo militante más allá de los dirigentes. Sí, la verdad que estamos contentos porque hasta ahora, hace muy poquito que nos tocó hacernos cargo del partido, hace poco más de un mes, hemos tenido varias reuniones de la comisión, pero ya hemos tenido 3 instancias de convocatoria general y abierta, y la verdad que hemos estado siempre arriba de las 80, 90 personas, con lo cual en este contexto de crisis de la política y los partidos, nos alienta a pensar que hay futuro, mucha juventud y mucha gente grande que hacía rato que no iba y que está acompañando y que nos hace falta, porque de eso se trata, ¿no? De sumar la experiencia y las ganas de los que vienen. Podría decir la Gran Escalonia, a ver si viene bien perder. Sí, hace rato que venimos perdiendo, así que yo creo que nos va a venir bien ganar en algún momento, pero me parece que el contexto nos obliga a todos a hacernos cargo de reivindicar la política, de tratar de recuperar una identidad y un rumbo propio para mejorar tantas cosas que hoy funcionan mal en la Argentina y en nuestra ciudad, ¿no? Gracias, Marco, muy amable. A ustedes. Marcos Curleto, el presidente del Circuito Centro del Radicalismo, en el Cara a Cara de Así Son las Cosas. Así son las cosas, conciencia y